Bueno, vamos a comenzar con la suma de números enteros. Ya vimos las clases anteriores, las características del conjunto de los números enteros, que está formado por el cero, por los números positivos y los negativos. Vimos lo que es un número opuesto, por ejemplo, del menos 5, el 5. Vimos lo que es un valor absoluto de un número, que es la distancia de un número al cero. Por lo tanto, siempre es positivo, lo que es módulo o valor absoluto. Y vimos también ubicar los números enteros en la recta numérica y ordenar números enteros. Y entonces ahora vamos a comenzar con las operaciones. Vamos a empezar por la suma. Vamos a suponer que tenemos un más 3 más 5. Siempre lo que yo les aconsejo es recurrir a algo cotidiano. Por ejemplo, que yo tengo 3 pesos y me regalan, porque tengo el más, 5 pesos. Entonces, si yo tengo 3 pesos y me regalan 5, en total voy a tener, o sea que va a ser plata mía, por lo tanto va a ser positivo, 8. Recuerden que el más no es necesario escribirlo, es decir, que este cálculo sin los paréntesis sería lo mismo que 3 más 5, ¿sí? Es decir, si ustedes encuentran esto o encuentran esto, es exactamente lo mismo. Ahora vamos a este ejemplo. Acá no es plata que tengo como en este caso, sino es plata que debo. Entonces, supónganse que van al kiosco y deben 3 pesos. Van mañana y gastan 5 pesos más. Entonces, en total, ¿cuánto voy a deber? Si debo 3 y debo 5, voy a seguir debiendo, pero ¿qué voy a tener que hacer con los números? Los voy a tener que sumar. Entonces, debo 3, debo 5, debo 8. ¿Cómo quedaría esto sin los paréntesis o una cosa así? El menos lo tengo que escribir sí o sí. ¿Está? Y como tengo un más, ¿sí? Directamente este más no lo escribo, pero sí escribo este menos, ¿sí? Es decir, que este cálculo sería el mismo que este. Debo 3, debo 5, debo 8. Vamos a este. Ahora, tenemos 3 pesos. ¿Sí? Voy al kiosco con 3 pesos, pero debo 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tengo 3 y debo 5 en el kiosco, voy a seguir debiendo. ¿Pero cuánto? Voy a deber 2 pesos. ¿Sí? Entonces, tengo 5 pesos y debo 5, debo 2. ¿Cómo lo escribiríamos a esto sin los paréntesis? Este más no es necesario, o sea que sería un 3. Como acá tengo un más, directamente pongo este va más acá, ¿sí? Porque es positivo, menos 5. Entonces, tengo 3, debo 5, debo 2. Vamos acá ahora. Debo 3 pesos, pero voy y pago con 5 en el kiosco, me va a sobrar plata. ¿Cuánto me va a sobrar? 2 pesos, ¿sí? ¿Cómo se escribiría sin paréntesis? Menos 3, como tengo un más que no es necesario escribirlo, más 5. Menos 3, debo 3, pago con 5, entonces me sobran 2. Otra manera también de poder resolver estas sumas y restas es hacer fíjense qué conclusión podemos extraer. Que si los números tienen signos iguales, ¿sí? Por ejemplo acá y acá, ¿qué hacemos? El signo va el signo de los números, o sea, va un más. Acá tengo los dos negativos, va un menos. Y a los números, es decir, al valor absoluto, lo sumo. 3 más 5, 8. 3 más 5, 8. ¿Bien? Pero ¿qué pasa acá que tengo signos distintos? ¿Qué hacemos? Se escribe el signo del más grande. ¿Cuál de los dos es más grande? El 5. ¿Pero qué signo tiene? Menos. Entonces escribo el menos. Y a los números los voy a restar. 5 menos 3, 2. Miramos esto. Acá, ¿cuál de los dos es más grande? El 5. ¿Qué signo tiene? Más. Voy a poner el más. Después, como tienen signos distintos, ¿qué hacemos? Los restamos. 5 menos 3, 2. Bien, y ahora les voy a explicar la resta de números enteros, que es similar a lo anterior, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos más 3 menos ahora más 5. Voy a escribir todos los ejemplos iguales.
¿sí? Lo único que voy a hacer es que ahora en vez de sumar, vamos a restar. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hacemos es la resta de números enteros, la transformamos en una suma. ¿Cómo? El primer número lo escribimos tal cual. El signo menos, como les dije, lo transformamos en una suma, es decir, en un más. Y a este número, que es el de atrás, es decir, sería el sustraendo, le ponemos el opuesto. ¿Sí? Recuerdan que ¿cuál es el número opuesto? El que tiene el signo contrario. O sea que el opuesto de más 5, ¿quién sería? Menos 5. Bien, y ahora me quedaría un ejemplo de los anteriores. Tengo 3 pesos, debo 5, debo 2. Vamos acá, volvemos. El primer número lo escribo como está. Este menos se transforma en más. Y a este les escribo el opuesto. El opuesto de menos 5 sería más 5. Y ahora hago una suma. Debo 3, pago 5, me sobran 2. Vamos a otro ejemplo. El primer número lo escribo como está. La resta se transforma en suma. Y a este el opuesto que sería más 5. Tengo 3, tengo 5, tengo 8 en total. Vamos a hacerle el último. El primero lo escribo como está. El signo menos se transforma en una suma y en este le escribo el opuesto que sería menos 5. Debo 3, debo 5, debo 8. Entonces, como conclusión, ¿qué nos queda? Que a la resta la transformamos en una suma, ¿sí? Es decir, cuando tengo un menos, se transforma en un más y el de atrás, es decir, el sustraendo, le tenemos que poner el opuesto. Y después resuelvo el mismo ejemplo de una suma.